placer estar con todos ustedes. Es bien cómico, podría ser cómico o casualidad, no sé. Pero cuando se hablaba, Glenda hablaba, ¿verdad? Nos podemos identificar cada una con experiencia que hemos pasado actualmente o posiblemente hace tiempo. Pero sí nos podemos identificar como Glenda, nos podemos identificar como Clevy, posiblemente también cuando escuchemos a Betty y a Emily y a todas nosotras. Porque la comparación, ¿verdad? Nos hace dudar del logro que podríamos tener. Come on. Eso es lo que nos desenfoca. ¿Qué es lo que nos desenfoca? De poder ser quienes somos y escuchar la voz de Dios, porque cuando ya usted se siente así es porque Dios ha depositado una palabra en su vida. Yes. Ya Dios ha tenido un llamado para ti. Entonces, ¿qué es lo que te hace? Yo hablaba los otros días con los jóvenes, ¿verdad? Deja que tu fe sea mayor que tus miedos. Y para yo empezar ese mensaje, yo le decía, ¿sabes por qué que uno tiene miedo? Porque tú tienes que tener en balanza nuestra fe y nuestro miedo. Amén. Yo decía, gracias a Dios que Dios nos pide la fe como un grano de mostaza. ¿Usted se podría imaginar si Dios nos pide la fe como un grano de gandul o como un grano de habichuela? Es tan pequeño lo que Dios nos está pidiendo y se nos hace tan difícil obtenerlo. Dios no te va a dar algo que tú no puedas lograr. Porque antes de que tú tengas ya ese sentir, ya Dios ha depositado una palabra en ti. Entonces yo decía, ¿verdad? Me vino a la mente Pedro, discípulo, nosotros como cristianos, ¿verdad? Como familia, había empezado hablando, porque las muchachas hablaban ustedes y me veían a mí así, yo, Dios mío, Señor. Vamos a salir corriendo y nadie lo va a poder evitar. Voy a empezar hablando de la familia. Mi familia, ¿verdad? Pues por lo menos yo estoy recasada, tengo hijos de mi primer esposo y tengo un hijo con mi nuevo esposo, pero él también tiene sus hijos. Somos 6 hijos y son 6 bendiciones que Dios me ha podido dar. Y me veo joven y yo digo, para mí es un placer poder Dios darme, ¿verdad?, la oportunidad de ser madre, porque a veces uno dice, wow, y me río porque cuando le hablaba a los niños, me decía, mami, pero ya tú estás vieja. Y yo decía, ¿por qué yo estoy vieja? Yo no estoy vieja. Y ahora te hablan como que, pero mami, que eso fue cuando hace 20 años atrás. Yo, boomers, nos llaman boomers. Me dice, mami, yo ya estoy all day. Pero es así. Entonces, yo hablaba, ¿verdad? Me veía a la mente Pedro era un discípulo, porque quiero empezar diciendo que aunque seamos personas que hemos estado criadas, ¿verdad? O crecidas en el Evangelio, eso no quiere decir que nuestra fe va a decaer. Eso es porque el miedo es algo normal. Entonces, lo primero que tenemos que enfocar no es si nuestra fe es más grande que nuestro miedo. Pedro era discípulo de Jesús. Pedro tuvo la repartición de los 5 panes y 2 peces. Él ayudó a repartir a la multitud, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que cuando estaba en la barca, que cuando vio a Jesús, pensó que era un fantasma. Entonces, somos a veces tan atrevidos, ¿verdad? Que le decimos al Señor, Señor, ¿qué eres tú? Haz que yo llegue hasta allá, ¿verdad? Y a veces Dios nos da palabras, Dios nos da, y a veces queremos que Dios nos lo confirme una y otra vez. Pero cuando Dios te dice, mira, soy yo, ven, camina ven, Dios te da la oportunidad, le pides a Dios, si eres tú, deja que yo camine sobre las aguas, como dijo Pedro. Pedro, Dios, ¿verdad? Le dio la oportunidad y dijo, ven, le dijo, ven. Pero ¿qué pasó con Pedro? Pedro empezó a caminar sobre las aguas, pero de momento se desenfocó. ¿Qué fue lo que hizo que Pedro se desenfocara? Los vientos, dice que el viento hizo que Pedro pegara a hundirse, ¿verdad? Entonces, de momento, nosotros le pedimos muchas cosas al Señor. Señor, llévame aquí, Señor, llévame allá. Señor, haz esto con mi familia. Señor, yo quiero que tú me uses para tu gloria y tu honra. Pero tan pronto pegan a soplar los vientos y vemos que la barca pega a moverse, nos pegamos a hundir porque como seres humanos, ¿verdad? Pues nos desenfocamos.
Entonces, no podemos dejar que nuestros miedos nos desenfoquen de los planes que Dios ha trazado ya para tu vida. Me viene también, ¿verdad?, a nuestra mente, cómo yo puedo, ¿verdad? Yo como una familia, mi esposo no le sirve al Señor. Pero déjeme decirle que mi experiencia, ¿verdad? Como decía Glenda, a veces por uno fijarse, ¿verdad? Compararse con los demás, a veces uno se hace que uno se tranque. Y a veces Dios hablándote una y tantas veces, y uno haciéndose, ¿verdad?, el sordo. Y pasando, ¿verdad?, situaciones que uno dice como madre, uno se frustra, como madre uno se siente fracasada tal vez. Por lo menos yo, ¿verdad?, pues, tuve un divorcio y yo, pues, eso me estancó. ¿Qué tanto me estancó? 10 años. 10 años. Wow. ¿Qué fue lo que me hizo a mí? Yo decía, Señor, yo estoy aquí, nunca dejé de ir a la iglesia. Clevy lo sabe. Y a veces, por lo menos yo y Clevy trabajábamos, hablábamos, Clevy, Dios me habló, Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro, pero estaba estancada en ese pasado. Y así era algo que era bien difícil yo para mí dejarlo ir y perdonar. ¿Cómo fue que Dios trabajó conmigo? Perdonar. Eso fue como Dios trabajó conmigo. Tuve 10 años sentada, hasta que yo decía una vez, ¿verdad? Dios es tan bueno que dice que Dios renueva su misericordia para con nosotros cada mañana. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios conmigo ha renovado su misericordia una y otra vez. Y me acuerdo que estoy en una campaña, ese día, ¿verdad? Salgo de trabajar y le digo, mi primo, que era el que estaba haciendo la campaña de jóvenes, me dice, mira, ven a la iglesia porque hay una persona que va a predicar y predica buenísimo. Y por lo menos yo no me dejo llevar quién es el que está predicando, quién es el que viene, por lo menos yo soy así. Y yo decía, no, ¿qué Dios me va a decir? Me va a decir lo mismo una y otra vez, pero estoy igualita, me quedo en el mismo sitio, no hay forma, yo no me veía de nuevo. Wow. Ser líder en la iglesia, yo no me veía porque estaba estancada. Y llega esta persona, ¿verdad? Y fueron 2 días de campaña. Cuando pasó esto, la persona predicó tremendo. Dios le administró a todo el mundo, a todo el mundo. Yo usualmente me siento en la parte del frente de la iglesia porque soy una persona que me desenfoco y yo necesito estar en el frente porque a mí cualquier cosita me llama la atención. Entonces yo me tengo que sentar en el frente para estar enfocada. ¿Verdad? Porque cuando uno pierde la vista, ¿verdad? Y se desenfoca de Jesús, lo va a perder todo. Lo va a perder todo. Va a pasar como Pedro, te vas a empezar un día. Come on. Entonces, estaba yo en la iglesia y yo decía, Señor, Dios le habló, yo creo que a toda la congregación, algo tremendo, una campaña gloriosa. Y yo decía, pues, ¿tú sabes qué? Porque, hermano, cuando a veces uno pasa por situaciones, ¿verdad?, difícil, uno se revela con Dios y es bien difícil uno aceptar la palabra de Dios. Entonces, yo le decía a Dios, Dios mío, si tú me vas a hablar, yo no voy a pasar al frente. Tú me vas a hablar, me vas a tener que hablar a mí aquí en el banco. O si quieres, me vas a tener que llamar por mi nombre. Y mi nombre está bien difícil para que lo sepa. Cualquiera sabe eso. Entonces, yo decía, podrían llamar a todo el mundo por el nombre, pero al mío no me lo van a decir. Pero como Dios trabaja, ¿verdad? Como Dios trabaja, Dios hace cosas, ¿verdad? Que a veces nosotros no tiene lógica. Y esa persona llamó, yo creo que a toda la congregación, Dios le administró, y a mí fue la última persona que esa persona la administró. Y cuando llegó a mí, ¿verdad? Dice, le dijiste a Dios, mira, hermana, como si Dios, como Dios lo sabe todo. Y me dijo, le dijiste a Dios que si quería que te hablara, te llamara por tu nombre o vinieras a tu banco. Esa persona me cogió por la mano, me llevó al frente. Nada más con decirme eso, ustedes saben que yo me quiero mirar y yo me voy a llorar. Le dijo eso y ya yo estaba temblando. Wow. Yo estaba temblando en el frente. Y me decía, mira, ¿tú sabes por qué Dios te tiene en esta congregación? Pues yo decía, Señor, pero yo quiero estar en una congregación donde yo me pueda levantar. Yo llevo 10 años aquí sentada.
y por el protocolo de la iglesia tal vez yo no me he levantado, porque hay tantas cosas que uno tiene que dejar y qué sé yo, y esto y lo otro, y uno no puede crecer espiritualmente. Y estoy estancada. Yo decía, si yo no voy a crecer, pues entonces muéveme de aquí. Pero tampoco era algo que tampoco, yo decía, pero tampoco me puedo mover. Llegué a visitar tantas iglesias y no me sentía como que yo era parte de esa congregación. Llegué a esa iglesia, ¿verdad? Y yo digo que es muy importante cuando llegan personas con necesidad. Como tú saludes, yo digo, y es algo tan simple, pero yo digo, como tú trates a la persona, a la visita que entra por la iglesia, eso deja decir mucho del testimonio que tiene la iglesia. Sí, señor. Yo llegué y yo me sentía parte de ellos, pero estaba estancada, no podía crecer. Hasta que, ¿verdad? Dios me dio la oportunidad y simplemente yo digo, Dios mío, pero ¿cómo tú usaste esta persona? Tantas veces que Dios me habló, tantas veces que Dios me habló y yo no me pude levantar 5 años antes, 1 año después, ¿por qué pasaron 10 años? Y Dios me decía, es que la madurez que uno requiere, porque yo estaba sentada, pero Dios seguía entregando conmigo, estaba como decía, estaba bajo construcción, ¿verdad? Wow. Y yo sé que posiblemente, pues como hablo ahora, no lo hablo hace 10 años atrás, ¿verdad? O 15 años atrás, o cuando estaba también en la sociedad de hombres bregando toda vez, no lo hacía. Entonces, es Dios, ¿verdad? Trabajando con uno y Dios cumpliendo el propósito y la palabra que depositó en ti. Cuando esa persona, ¿verdad? Me oró y me decía, otra pregunta, yo decía, Señor, sácame de aquí. Me dice, ¿tú sabes por qué no te he sacado de aquí? Y eso a mí, hermano, yo lloré ese día, yo llegué el segundo día y todavía yo escuchaba las palabras y yo pegaba a llorar y yo decía, Dios mío, pero y todavía es la hora, hermano, que yo me puedo acordar exactamente cómo Dios me habló, porque son palabras que te marcan. Cuando Dios va a hablar contigo y es para tú poder levantarte, esas palabras nunca se te van a olvidar. Nunca. Eso te van a ir a sonar en los oídos constantemente y no se te van a olvidar. Y me decía, ¿tú sabes por qué yo no te he sacado de aquí? Porque estos talentos que tú tienes, yo los he puesto para que tú bregues aquí y no allá, porque es aquí donde yo te necesito. Y entonces, pues, yo pensaba, yo decía, Señor, yo me tengo que levantar. De momento, el pastor vio de mí esa semana y me dice, Ubi, yo quiero que tú pegues a trabajar. Quería ser activa en la iglesia. Y yo decía, yo con un miedo, yo decía, Dios mío, ¿y si yo le fallo a la iglesia? Porque ese es mi miedo. Dios mío, ¿y si yo le fallo? Y yo, tú sabes que cuando menos me lo esperé, ya yo estaba envuelta, era líder de esto, era líder de lo otro. Y yo, bueno, Señor, de verdad que tú hablaste a mi vida. Y yo decía, ¿cómo yo me veía de aquí a...? Yo decía, yo no me voy a volver a levantar. Dice, yo no me voy a volver a levantar. Pero Dios, en su inmensa misericordia, ¿verdad? Nos da la oportunidad de poder empezar de nuevo. Entonces, me venía a la mente cómo yo he podido, ¿verdad? Con una persona que es inconversa, pero ¿qué pasa? No importa, porque las situaciones son tan difíciles, pero cuando Dios deposita la palabra, las cosas tienen que funcionar. Si es inconverso o no es inconverso, Dios va a hacer que funcione. Amen. En la Biblia dice que Eunice, yo me identifico mucho con esa mujer. Eunice dice que una madre, la madre de Timoteo, dice su abuela, la mamá, Loida, ella criaron a Timoteo. No se habla del esposo, no se sabe si el esposo había muerto, no identifica, pero sí ayudaron a criar a su hijo Timoteo en el camino del Señor. Y yo decía, bueno, Señor, aquí dice, el esposo no lo menciona, si ella pudo, yo voy a poder. Wow. Yo voy a poder. Entonces no eran uno, eran dos, son 3. Y después Dios me dio otro más. Somos 4. Porque ya los grandes, ¿verdad? Pues ya son personas aparte. Pero son 4 que Dios me ha depositado en mis manos. Entonces yo decía, Señor, cuando tú hiciste la repartición, la parábola de la repartición de los talentos, te dio 5 a uno, 2 a otro. ¿Y qué fue lo que dijo el que le dio simplemente 1? Por miedo
lo enterré. My God. Y decía, Señor, yo no quiero que tú me vengas a decir a mí que yo fui mala y negligente. Sería muy triste que después que Dios deposite tantos talentos en tu vida, tantos proyectos en tu vida, Dios te diga a ti, ¿cómo va a ser que no te di por lo menos uno? Y sabes que estás capacitada para desarrollar ese proyecto o ese ministerio que Dios te haya dado. Y que Dios te diga a ti, malo y negligente. Esas palabras a mí me marcaron. Yo dije, no, Señor, yo no quiero que tú me llames así. Yes. Yo dije, yo te deposito todo lo que soy. Yo sé que tal vez no soy perfecta, pero yo sé que dice, ¿verdad? Buscar el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Pero que es falta de conocimiento, pídala que Dios te la dará. ¿Verdad? Eso es todo lo que yo puedo decir. Y hay tantas cosas, ¿verdad? Cuando las muchachas hablaban, que yo, Dios mío, Señor, pero que Dios mío, y yo creo que pasa porque todas nos podemos identificar. ¿Sabe? Cada una de nosotras está hablando de un tema específico, pero a la misma vez que nos toca a todas. Sí, Porque amén. quizás nosotras no hemos pasado por un divorcio, pero sí quizás hemos estado 10 años estancadas por otras razones. Y mientras Liaridis hablaba, mi corazón gritaba en el sentido, solo Dios sabe cuántas mujeres van a estar escuchando esto, que piensan, Santo. yo no voy a salir de esta. Eso era lo que ella pensaba. Yo de esta no me levanto. Porque nuevamente volvemos a lo que la hermana Glenda hablaba. Esos son los susurros, pero como decía la hermana Clavy, es la única forma que él puede detener el plan de Dios. Él no puede igualar a Dios, él no puede detener a Dios. Pero nos puede hacer creer estos miedos, paralizarnos y como decía la hermana Liadiri, hacernos dudar de lo que pudo haberse logrado. Eso para mí My was God. like, Yes. Yes. porque ya está en nosotros, porque ya se nos fue dado, porque fue un talento que fue depositado en nosotros. Señor. Y struck my heart when she said that. I'm like, yo no quiero llegar delante del Señor y que Él me diga que mal he administrado y que mi única razón yo le tenga que decir, tuve miedo. Wow. No fue, estaba enfermo y no pude levantarme a hablarle a alguien. Come on. No fue, no tenía los recursos, porque como la hermana Lerida dice, lo demás va a ser añadido. Sí, señor. De la misma mesa donde te dieron la asignación, de ahí va a llegar todos los recursos. Dios. Pero yo tenerme que levantar y decirle el talento que me diste, que quizás no es cantar, eso le tocó a mi hija, pero quizás es hablar con otras mujeres, pero el miedo de verme al frente de una cámara, ustedes no saben cuánto yo he sufrido para llegar hasta este momento. Amén. Y muchos quizás me han visto predicar, pero el proceso, desde la invitación hasta que llego al frente, Amén. aún arrodillada, y testimonio vivo, aún arrodillada ya para que me entreguen la parte, y yo digo, todavía tengo tiempo de decir que no. Santo. Yeah. Y lo único que llega por mi mente es lo mismo, si sale mal, si sale. Y una vez que ya estamos haciéndolo, cuando hemos terminado, nos damos cuenta que es mentiroso, porque no se trataba de mí. Es mentiroso porque su palabra no torna atrás vacía. Yes. Es mentiroso porque lo único que yo tenía que hacer era pararme allí, abrir mi boca y decir cuán bueno es mi Dios. Aleluya. Dios. Otra cosa que quiero, ¿verdad? Añadir, y es que a veces, ¿verdad? Como decía Glenda, nos menospreciamos de lo que Dios nos ha dado. Santo. Y a veces, ¿verdad? Dios te dice, mira, tienes esto para que hagas y esto. Y uno se queda, pero ¿por qué yo? Si la otra, tú ves que la otra está mejor capacitada que tú. Y tú le dices, Dios mío, pero ¿por qué yo no? Lo haga la otra persona. Yo no. Porque te da miedo. Y tú sabes qué es lo que hace el miedo. Nos da miedo porque, como había dicho, tenemos la fe y el miedo en balanza. Pero lo que te da el miedo es el público. Que te señalen. El señalamiento. Te da miedo de que el señalamiento, porque tenemos un público que nos está mirando. Y entonces tú dices, Dios mío, pero ahora tengo que darte primero, darle cuenta a todas las personas que están mirando. Y te tengo que dar cuenta a ti. Eso yo creo que es lo más, ¿verdad? Que nos paraliza, como tú habías dicho, y que pues dudamos de tener los logros que podíamos tener.